¿Qué tal amigos de El Sol de Puebla? Bienvenidos a esta entrevista que el día de hoy tenemos con Mario Gómez Soberón. Él es el coordinador estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en Puebla. Mario, muchas gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, Salvador, agradecerte la oportunidad de platicar con tu auditorio, el quehacer del instituto y principalmente los resultados que obtuvimos del Censo de Población y Vivienda 2020. Pues muchas gracias nuevamente. Y comenzaría preguntándote, desde el lunes pasado ya se empezaron a dar a conocer los diferentes resultados del INEGI después de un desfase entendible por este asunto de la pandemia. Pero cuéntanos, ¿cómo nos fue, cómo les fue a ustedes como instituto en esta realización de este ejercicio pues que se realiza cada 10 años, pero esta vez fue en medio de una pandemia? Bueno, te comentaré que la primera parte, o les comentaré mejor dicho, que la primera parte del censo, que fue la enumeración, es en aquella en la cual visitamos a todas las viviendas y captamos el cuestionario básico de 38 preguntas. Se pudo cumplir dentro de los parámetros establecidos. Esto es, empezamos el 2 de marzo y terminamos el 27. El día 28 fue cuando se dio la indicación de limitar todas las encuestas y censos que se tuvieran que realizar. La primera fase del levantamiento sí se hizo. Tuvimos una desfase, como bien señalas, por cuestiones de la pandemia, y la parte de verificación la tuvimos que trasladar a los meses de julio y agosto para poder acabar de realizar esa parte. La parte de validación, de supervisión, la hicimos un poco diferente con supervisión focalizada directa, en la que también alcanzamos los estándares que requerimos. Y te quiero comentar que tuvimos una respuesta arriba del 96.7%, que es muy alta para Sí. eventos de este tipo de trabajos, y en lo cual siempre agradeceremos a la ciudadanía que nos abra las puertas, que nos tenga la confianza de contestar toda la información. Y por último, la parte de entrega de resultados que teníamos prevista para el mes de diciembre, la realizamos en el mes de enero, o sea, como bien señalas, a partir del día lunes. Y la Sí. segunda parte, que es el cuestionario empleado y el cuestionario de localidad, donde vemos cuestiones de equipamiento, la estaremos entregando el 16 de marzo, con lo cual cumpliríamos el 100% de las actividades programadas. Y es importante señalar que el tiempo fue muy corto aún con toda la pandemia. En 10 meses pudimos revisar la información de 126 millones de mexicanos y pudimos estandarizarla, estructurarla y el día de ayer presentarla a nivel estatal para el uso de toda la sociedad. ¿Percibiste que hubo algún temor de los poblanos quizá en la parte inicial de este ejercicio para atender a los encuestadores? Sobre todo se nos presentó en la tercera semana, cuando tuvimos mayor dificultad o mayor presencia de negativas, todo ello por una sensación, una percepción de la enfermedad y de la pandemia misma, y algunas pequeños incidentes de robos, muy pocos, gracias a Dios, no hubo ningún hecho que lamentar de los compañeros, pero con la estrategia que obtuvimos, pues sí tuvimos un resultado muy, muy, muy bueno, dentro de los estándares internacionales muy bueno, y quiero señalar que fuimos de los pocos países que pudieron realizar un evento censal. Las rondas censales son acuerdos internacionales para realizar siempre en los años cero, y somos el primer país es el que estamos presentando los resultados, porque también utilizamos por primera vez dispositivos electrónicos para captar la información, que garantizaba una oportunidad más rápida de tener los datos, pero también podíamos hacer validaciones directos en situ con referente a los cuestionarios para ver si contenían toda la información, si estaban con la completez, si se estaban realizando de forma adecuada, y eso permitió poder dar resultados esta semana. Y particularmente sobre este 3.3% de poblanos o de viviendas poblanas que no pudieron ser censadas, ¿cuáles son las causas? Bueno, la negativa estaba demarcada en la preocupación del contagio del COVID, principalmente. Hubo muy pocas con respecto a seguridad, muy, muy pocas, y algunas que son negativas tradicionales en cualquier evento censal que uno se presente. Siempre hay personas que niegan a dar su información porque no la quieren otorgar, porque
este, no reciben el apoyo que ellos pensarían que deben recibir del gobierno por diferentes factores, porque no creen las encuestas, porque no ven a lo mejor resultados. Son factores que siempre estamos enfrentando en todos los trabajos que levantamos captación de información, pero te repito, fue muy baja para los estándares que se están solicitando esta negativa. ¿Hay algún estrato social, digamos, zonas residenciales, zonas urbanas, rurales, donde se presentó más este tipo de negativas? Hubo en zonas urbanas principalmente, porque también es entendible, dado que la mayor densidad de la población se encuentra en zonas urbanas, como veremos en los datos que arrojó el censo, y Sí. por ello también se pueden encontrar volúmenes, pero también hubo en localidades menores, que también son urbanas, pero menor que la capital del estado. Y como te repito, son cuestiones que siempre se presentan en cualquier tipo de captación de información, pero siempre agradecer a la ciudadanía que la mayoría sí nos contestó la información completa. ¿Y los casos de seguridad? ¿Qué tipo de temas ligados a la Más seguridad? bien fueron que las personas llegaban muy noche y entonces no podíamos estar muy noche, se preocupaban los vecinos de que estuvieran los compañeros en la calle, algunos ataques de fauna, sobre todo perros. Sí tuvimos algunos compañeros que sufrieron mordeduras de perro. Había algunos lugares que se encuentran muy alejados de las vías de comunicación y también es muy complejo poder llegar a horarios que pudieran permitir darnos información. O también había población que sale a actividades muy temprano y regresa muy noche y ya se encontraban cerradas por seguridad propia del fraccionamiento de la colonia, cuestiones de que no podíamos intervenir para poder captar la información. Muy bien, Mario. Pues pasando a los temas relacionados con el censo, revisábamos que pues Puebla tuvo un crecimiento del 14%, 13.9% en los últimos 10 años. ¿Qué tanto representa este incremento? ¿Se aceleró en comparación de los datos históricos mucho, poco o cuál es el rango? Bueno, la tasa de crecimiento se mantuvo del 2000 al 2010 de 1.3, como tú señalas, el 13%, y se volvió a repetir del 2010 al 2020, mantiene una estabilidad en cuestión de crecimiento. Como bien señala, somos 6.583.278 personas en marzo del 2020. Sobre todo está fijado la fecha, la toma de la fotografía censal el día 15 de marzo y presenta una tendencia hacia la baja. Si observamos el, el, el histórico desde los años 70, que teníamos un crecimiento de 2.5, después pasamos al 2.8 en los 80s, en los 90 empezamos a bajar a 2.2 y en los 90 al 2.1 y así sucesivamente hasta llegar al 1.3 que actualmente tenemos, que sí demarca una relación de descenso. Si lo vemos en la tasa de natalidad de niños y niñas nacidos vivos de mujeres mayores a 12 años, estamos bajando del 2.8 que tuvimos en el 2000 al 2.2 que tuvimos en el 2020. Sí habla de una menor cantidad de nacimientos y de una desaceleración de la demografía en el estado de Puebla. Y bueno, justamente con esos mismos números estuvimos revisando que en términos de edad, Puebla ha envejecido 7 años en las últimas 2 décadas. Así es, en la pirámide poblacional se puede observar un achatamiento en la base, una menor cantidad de jóvenes. Pasamos, como bien señalas, del 2000 de 21 años la mediana a 28 años, pero también podemos observar en este tipo de eventos estados como Chiapas, que tiene una edad de 21, y la Ciudad de México, que es la que tiene un mayor grado de envejecimiento, con 35 años. Esto quiere decir que si la tendencia de nosotros sigue igual, en 10 años estaremos más o menos por ahí de los 31 años de envejecimiento, y esto lleva más que a una preocupación per se por envejecimiento, lleva a una tendencia de poder prever políticas públicas orientadas a unas nuevas necesidades que se van a presentar, sobre todo en las personas de edad adulta. En el estado de Puebla tenemos un poco más de 800,000 personas mayores de 60 años,
y a nivel nacional un poco más de 15 millones, entonces llevará a lo mejor a buscar generar políticas públicas para poder tratar enfermedades crónico-degenerativas, o en su defecto podríamos observar que al haber una menor población infantil y juvenil, es posible que a lo mejor no se requiera tantos centros de capacitación o escuelas, porque va a haber una menor demanda de estudiantes, ¿no? Es Digo, decir, que son tendencias sí, que se están presentando, pero sí. son elementos que los tomadores de decisiones tendrán que verificar y que les sean útiles para poder evaluar políticas públicas. Es decir, que el envejecimiento de los poblanos no está tan acelerado, digamos, está en un término No, medio. todavía tenemos un bono de demográfico bastante bueno, tenemos todavía capacidad de sustitución en las fuerzas laborales, entonces vamos dentro de un margen correcto y no hay tanto que preocuparse ahorita, ¿no? ¿A partir de qué edad es ya preocupante? Cuando lleguemos al promedio, ¿de qué edad? No, bueno, hay muchas tendencias, hay muchas escuelas que señalan problemáticas y todas van relacionadas también con la cuestión genética, porque hay poblaciones que tienen una mayor longevidad o una mayor capacidad física de poder atender actividades y hay otras que no. Entonces, es un poco relativo. Lo que sí es interesante es que haya suficiente población joven para poder ocupar los puestos laborales que se están ofertando el día que los que tengamos que dejar, dejemos el lugar a nuevas fuerzas. Muy bien, Mario. Pasando al tema de los municipios, el comportamiento también poblacional de los municipios. ¿Tendrás los datos o información de cuáles son los municipios que presentaron un mayor o un crecimiento más acelerado, municipios poblanos? Bueno, tanto como más acelerado, sería un poco complejo porque cada uno de ellos tiene tendencias y tiene dinámicas diferentes. Por ejemplo, en Tehuacán tenía hace 5 o 6 años una dinámica muy alta por las maquilas, de repente descendió. San José Chiapas, por la nueva instalación de la nueva fábrica de autos, tuvo una aceleración muy alta, después bajó, luego ahora la tiene el estado de Tlaxcala. Es muy relativa, pero lo que sí te puedo comentar es que hay 10 municipios que están habitados con más de 100,000 personas y que tienen el 46% de la población total del estado. Quiere decir que casi de cada 10, 5 poblanos vivimos dentro de estos 10 municipios. Es el municipio de Puebla con 1,692,181 personas, que también cabe señalar que es el cuarto más poblado del país, atrás de Tijuana, de Iztapalapa y el municipio de León, Guanajuato. Es el cuarto más poblado. Con Después el un millón, segundo, ¿verdad? 1,692,000. Sí. Puebla, después sigue Tehuacán con 327,000, San Martín Texmelucan con 155,000, San Andrés Cholula con 154,000, Atlisco con 141,000, San Pedro Cholula con 138,000, Cuautlancingo con 137,000, Amozot con 125,000, Huauchinango con 103,000 y también Teciutlán con 103,000 personas. Y por contraste, ¿tienes el dato a la mano de los 10 Sí, municipios menos habitados? los menos habitados, San Miguel y Xitlán, que también cabe señalar que es el municipio con la edad más adulta, la edad promedio en el municipio es de 45 años, pero también hay que entender que solamente está compuesto por 526 personas. Uh-huh. Después está la Magdalena Tlatoquitepet con 650, San Martín Totolotepet con 692, Santa Catarina Tlatempan con 749, Coatepec con 772, San Juan Azompan con 975, Axitla con 976, Totoltepec de Guerrero con 1187, perdón, es que como lo tengo invertido, No, Chinmehuatlitlán con 1,215 y Tepemazalco con 1,216 habitantes. Estos 10 municipios sumados dan el 0,13% de la población del estado. muy pequeño. ¿Y ahí se observan temas de migración en estos municipios? Y preguntamos, pero lo que preguntamos nosotros fue la relación en este censo de la migración entre estados,
no entre municipios, porque hay muchos más fenómenos que pudiera ser. Por ejemplo, tenemos casos que se van pueblos enteros a realizar actividades de agricultura al norte del país en ciertos meses del año y luego regresan. Entonces son cuestiones complejas, pero lo que sí te puedo señalar que en el intercambio de población en migración de entidades federativas casi estamos en un equilibrio migratorio. Recibimos nada más el 0.2% más que lo que sale de habitantes de Puebla. Entonces estamos en un equilibrio muy estable. Muy bien. Pasando de nueva cuenta como al tema estatal, me gustaría saber, digo, Puebla se mantuvo en quinto lugar nacional, pero ¿hay algunos indicadores donde destaque Puebla que esté entre los primeros tres lugares? No, este trabajo está relacionado con las personas y las viviendas, la captación de la información. Entonces, aquí donde haya más habitantes, normalmente tiene la mayor actividad o la mayor presencia. ¿Sí me explico? El estatus más o menos podemos hacer algunas comparaciones a nivel de la media nacional. Por ejemplo, en cuántos hombres y cuántas mujeres en Puebla el 48% somos hombres y el 52% son mujeres, contra el nacional, que es el 49% en hombres y el 51% mujeres. Lo que sí es importante observar que también hay una mayor concentración en zonas metropolitanas a nivel del país. De las 10 zonas metropolitanas que residen el 37% de la población del país, Puebla y la zona Puebla-Tlaxcala nos encontramos en cuarto lugar, con 3.199.530 habitantes. Ok, y en temas de conectividad, ¿cómo nos fue a los poblanos? En Temas conectividad de Internet. de Internet. Ok, De también es Internet, un pues. punto interesante. Estuvimos captando por primera vez tecnologías de información dentro del censo. Pasamos, si me dejas visualizarlo en un segundo, pasamos de 27% de Internet, si no recuerdo mal. No, corrijo, del 14% de Internet en el 2010 al 40.4% de viviendas que reportan tener conexión en Internet. También es importante señalar que se incrementó el uso del teléfono celular, pasando del 49.3 al 84.4%. Y también hay algunas cuestiones que se dejaron de utilizar, como la telefonía fija, se redujo cerca de 8 puntos, y el uso de equipos o aparatos de radio para oír radio bajó del 78 al 70%. El caso de la televisión tuvo un pequeño descenso, pero es muy estable y suponemos que sea porque hay otros equipos como las computadoras, como las tabletas, que te permiten observar también la televisión. No se ha dejado de visualizar, pero sí se puede tener. Y también es algo interesante que se tiene captado que el 31% de los hogares utilizan el servicio de paga, que eso habla también de la conexión vía Internet, o también tienen el 12.5% contratado servicio de película, música o videos, y el 7.6% cuentan con consolas de juegos. Y en cuanto a temas educativos, ¿nos podías compartir los datos que arrojó y saber si hubo, bueno, esta variación? Supongo que es un tema al alza. Ayer hablabas un poco de esto en la conferencia que diste, Sí, donde hablabas de la edad promedio de primer año de preparatoria, me parece, ¿verdad? sí, comparando contra el 2000 y el 2010 y el 2020, en este sentido captamos el grado promedio de escolaridad de los años cursados. En el 2010 teníamos el 6.7, en el 2010 el 8 es años, no es porcentaje, es 6.7 años, 8 años, y el 9.2 en el 2020, quiere decir que tenemos un promedio de educación de primero de preparatoria. Sí hubo está presentándose una tendencia hacia el alza, pero claro, todavía falta retos muy interesantes que poder cubrir para poder tener un nivel de mayor grado, ¿no?
Finalmente te preguntaría cuáles son los nuevos datos, digamos, los que no se han tomado en cuenta en anteriores censos. Entiendo que uno es el que está relacionado con la población afrodescendiente, pero ¿qué otros datos nuevos arrojó este censo? Bueno, ya comentábamos lo de Internet y de lo de telefonía que se han captado en otras encuestas, con la encuesta de tecnologías de la información. Y ahorita, como bien señalas, tenemos los datos de las personas que se autoidentifican o se autorreconocen como afromexicanos o afrodescendientes, que en el caso de Puebla es el 1.7 del total de la población, 113,945 personas. Y también, por primera vez en un censo, captamos información de hogares que tuvieran o se identificaran como indígenas, resultando 1,043,116 personas. El porcentaje es muy parecido, ellos tienen 49% hombres y 51% mujeres, es muy cercano a la información. Y otro dato que, aunque se había tocado de una forma muy ligera en la intercensal, no es el nivel de que estamos ahorita trabajando, captamos información sobre población con discapacidad, limitación de actividad cotidiana y algún problema o condición mental. El total de estas tres variables nos da 1,016,831, que equivale al 15.4%. Si lo vemos por cada una de ellas, en discapacidad es el 4.6%, por alguna condición mental el 1.1%, que son aproximadamente 70,000 personas, y el 10.4% en población que tiene alguna limitación. En esa parte de limitación lo captamos en 6 variables. Si tenían problemas para caminar, subir o bajar, el 46% señaló que sí. Si tenían problemas para ver aún usando lentes, el 42.1% también señaló que tenía esa dificultad. El oír o el escuchar aún usando aparatos de audio también señalaban como el 24.4% con esa problemática. Después, para bañarse y vestirse, el 19.6%, para recordar, reconocer el 19% y para poder hablar el 16%. Son de los Muy bien. elementos nuevos que captamos y que pueden verse en mucha dificultad, en poca dificultad o en baja dificultad. Muy bien, Mario. Pues yo te agradecería por esta entrevista. Solamente un apunte final. Me gustaría que nos platicaras qué es lo que viene para el mes de marzo entonces sobre los datos adicionales que va a presentar INEGI. Bueno, en esta primera parte estamos presentando el cuestionario básico que se aplicó a las cerca de 1,700,000 viviendas. Este se presenta completo con 38 preguntas. En marzo 16 estaremos entregando la información del cuestionario ampliado, que fue una gran muestra dentro del censo, que son 73 preguntas y que abundan en algunas cuestiones temáticas como gentes indígenas, como cuestión económica, un poco más de migración, ¿sí? Y también estaremos entregando los resultados del cuestionario de equipamiento urbano y condiciones urbanas que también captamos. Toda esa información la estaremos entregando, repito, el 16, para finales del primer semestre y principios del segundo semestre. También estaremos entregando algunos estudios muy específicos con características ya de información de cruces de indicadores un poco más complejos. Y para el 2022 estaremos entregando todo nuestro marco de viviendas para la utilización de la información. Muy bien, Mario. Pues muchas gracias. Si nos lo permites, hablaremos más adelante de estos indicadores. Gracias por esta entrevista. Al contrario, agradecerles a ustedes que nos ayudan a difundir esta información y repetir, agradecemos mucho a toda la ciudadanía que confíe en nosotros, que nos permita entregar la información. Ya saben que el instituto tiene la ley de confidencialidad, el artículo 37 y 38, y garantizamos el no compartir datos personales bajo ninguna circunstancia. Muchísimas gracias, Salvador, que tengan excelente día y cuídense mucho. Gracias, Mario, y a ustedes, amigos, los invitamos a que pues sigan esta entrevista. La tendremos, por supuesto, en nuestra edición impresa y también en www.elsoldepuebla.com.mx y también en nuestras redes sociales. Muchas gracias.